¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al Pelotazo, aquí a Es Asturias Televisión. Un día más, un jueves más para hablar de Tercera División. Hoy nos ha fallado una pata de un banco, ya saben que siempre andamos con dos patas en este banco, pero bueno, a veces es complicado, ¿no? Si no vienen los entrenadores ya me pongo en el peor de los casos, que los futbolistas, pues la verdad es que, bueno, pues no digo nada, cada uno tiene su vida y evidentemente pues cuadrar el venir aquí a los estudios a veces no es fácil, pero también alguno, sé yo, que le entra un poco la flojera por aquello de la cámara, por la cámara, ¿no? Que le entra un poquitín la flojera, pero evidentemente, bueno, pues todo se perdona, ¿no? Y hoy tengo, como digo, pues solamente una pata de este banco, pero entre él y yo haremos uno y iremos hablando un poco y repasando la categoría esta tercera división. Es entrenador del Club Deportivo Colunga, don José Antonio de la Ballina, Nevallina, para todos los aficionados al fútbol. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Que ganabais esta semana y decía yo que, bueno, que veníais de una racha no demasiado positiva de resultados que os habían hecho caer a esa posición de descenso o estar en la posición de descenso. No sé si llegasteis a salir algún tiempo o no, pero bueno, esta semana volvisteis a recuperar la de tranquilidad de momento, ¿no? Sí, llegamos a salir del descenso, lo dejamos yo creo que 2 jornadas, 2 puestos por encima y este partido del domingo lo sacamos adelante, pudimos de momento estar fuera, pero bueno, la igualdad es terrible, el calendario nuestro hasta ahora, la segunda vuelta no era el más idóneo y ahora tenemos el alta el domingo y el caudal después y la verdad que más o menos ya pasamos casi todo lo malo. Pendiente solo del Tuilla y del Llanera, porque de los 10 últimos solo jugamos contra 2 nosotros. O sea que en teoría el calendario nuestro es el más factible de los que estamos por abajo. ¿Tuilla y Cova no vienen juntos o es Caudal y Tuilla los que vienen juntos? Nosotros jugamos el domingo en Villaviciosa contra el Alta y recibimos al Caudal. Ajá. Sería el Alta de Caudal. Sí. Pues, bueno, que la verdad que ya es complicado, pero bueno, se va aquí ahora mismo el Club Deportivo Colunga no está para preguntar a nadie lo que se está jugando. ¿Qué te estás jugando tú? Porque nosotros nos estamos jugando algo muy importante, ¿no? Sí, nosotros estamos jugando bajar y el equipo está bien, está respondiendo, el equipo está compitiendo. Perdemos los partidos por pequeños detalles y entonces nos cuestan puntos porque estás en la dinámica mala y cuando estás en la dinámica mala cualquier cosa te penaliza mucho. Lo decía ayer el entrenador del Madrid Morcín contándonos, bueno, pues por qué no ganaron en San Claudio, ¿no? Que pierden en el minuto 94 con una falta, que al final, cuando estás con la flecha para abajo, al final no te sale absolutamente nada y eso es un poquitín el caso del Sierra ahora mismo, ¿no? Lo vemos ahí en el fondo de la tabla, 16 puntos, el otro día perdía con el Praviano por 2-3 y es que con un mazazo, a poco que no hagas tú o que el rival acierte, te da un mazazo y es muy difícil después levantarse. Sí, el fútbol son dinámicas, ¿entiendes? Y cuando un equipo está en la dinámica mala, como te dije antes, cualquier error te penaliza. Tienes que hacer mucho más que los demás equipos para ganar y la cosa se complica. Mismamente, por ejemplo, el Siero no es estar donde está con la diferencia de puntos. Ya viste, el domingo iba ganando al Praviano y en nada le levantó el partido y lo perdió. Entonces, salir de ahí sí cuesta salir, sí. El Real Avilés, ¿no? Que después de todos esos cambios, ahora mismo tiene 20 puntos, pero con todos esos cambios que hicieron, y, bueno, ellos estaban muy confiados. Desde el cuerpo técnico yo creo que se transmite muchísima confianza a los medios de comunicación, se nos transmite a todos los que rodean un poquitín la información del Real Avilés, como un exceso quizá de confianza en que los nuevos que vinieron, pues que aportan mucha calidad y la suficiente como para salir de ahí. Pero yo soy de los que pienso que fácil no va a ser y que van a tener que ensamblar muy bien el equipo y que todos los equipos te van a competir y que todos los equipos te van a intentar ver las carencias que tienes y también esa necesidad, ¿no? Que también se ve un poquitín en los futbolistas. Sí, está claro que el Avilés ahora tiene casi un equipo nuevo, firmó gente buena. Yo, gente que vio el partido en San Martín, que ganó el otro día, el partido anterior ganó 0-2, me dijeron que habían jugado muy bien y que era un equipo que en teoría debería salir de ahí. Yo, si te digo la verdad, sí creo que va a salir de ahí. Creo que va a salir de ahí, pero está claro que fácil no lo va a tener tampoco, porque todos los equipos entran bien, compiten bien, y es que a partir de ahora y a medida que pasan las jornadas, todos los equipos se juegan algo y para ganar a cualquiera tienes que estar muy metido en el partido y competirlo, si no, no vas a ganar a nadie.
¿Cómo estás viendo el nivel? Porque tú te fuiste no sé cuántos años estuviste fuera. Estuve el año pasado estuve viviendo en Elche, porque iba a trabajar con Marcelino para el Valencia, y estuve todo el año viviendo Elche con mi hijo, y por circunstancias me tuve que venir otra vez, y la verdad que estaba un poco desligado del fútbol asturiano, ¿entiendes? ¿Y cómo lo viste a la vuelta? ¿Cómo encontraste la tercera otra vez? Yo lo que sí noté el cambio es el tema el tema de jugadores y el tema de dinero, que ahora se paga más dinero a los futbolistas. El tema de las ayudas de televisión, ¿entiendes? Eso repercute en el fútbol y yo creo que quizás veo un poco más de nivel que antes. Y sí lo que veo es mucha igualdad. Y el tema de los entrenadores, ¿no te llama tremendamente la atención bueno, que haya una tecnificación tan grande de los entrenadores? Incluso sigo bajando categorías y sigo viendo entrenadores tremendamente preparados en preferente, en primera regional. Sí, a ver, siempre se dice, y es verdad, que el nivel de los entrenadores asturianos es de los mejores que hay en España. ¿Entiendes? Yo conozco mucha gente de fútbol de España y siempre se habló muy bien del entrenador asturiano, que es un entrenador que está preparado. Yo, en lo que conozco más o menos, que es la tercera, tú ves entrenadores jóvenes, porque yo creo que soy de los más veteranos, yo creo que soy, bueno, seguro que el que más partidos lleva dirigidos en tercera, tú imagínate, ¿entiendes? Y veo gente joven preparada, con un segundo entrenador. Oh, está ahí Aníbal del Siero, ¿eh? Aníbal y yo estaríamos en partidos de tercera, sí. Y gente preparada, con un preparador físico, fisios, y el nivel subió, sí. Subió, se nota de unos años aquí, se nota que el nivel subió. Supongo que, bueno, que también veas un poquitín la dinámica de los demás equipos y el calendario que hay un poquitín de todos ellos. No sé si lo fuiste mirando o no. El que parece que ahora mismo tiene la flecha más abajo es el San Martín también, ¿no? Con esa dinámica negativa, que precisamente esta semana decidía prescindir de su entrenador, de Nacho Cabo, un compañero en la banqueta, que evidentemente pues es una noticia mala para, yo creo, para el fútbol, ¿no? Porque además el bueno de Nacho también era uno de esos entrenadores que también imprime su carácter y su sello a los equipos a los que dirige. Sí, está claro, es que los entrenadores tenemos que vivir en esa tesitura, ¿entiendes? Cuando los resultados no te acompañan, la pata más, que es por donde se rompe siempre, es por el tema del entrenador. Nacho Cabo es una persona, yo lo conozco personalmente, y como entrenador me parece muy buen entrenador, ¿entiendes? Los resultados no acompañan, te metes en descenso, entonces la gente lo que decide es prescindir del entrenador, lo que pasa siempre, ¿entiendes? Pero a mí me parece, no conozco las dinámicas y eso, pero una decisión de cesar a Nacho Cabo, porque yo es que lo veo una persona muy preparada como entrenador. Sí, me decía, bueno, cuando se produjo la noticia, le mandaba un mensaje y él me decía que, bueno, que era una pena, porque evidentemente se veía capaz con la situación, en una dinámica mala como en la que está el San Martín, pero bueno, evidentemente no hay nada perdido. Está a un punto del Colunga, que marcáis ahora mismo la permanencia, y a 2 del Mosconia, que es otro equipo de los que están en racha negativa también. El Mosconia no acaba tampoco de arrancar, le costó, y eso que empezó muy bien, ¿eh? Sí, empezó bien, se veía, todo el mundo pensaba que iba a ser un equipo que no iba a tener problemas, pero lleva, no sé los partidos que lleva sin ganar, lo leí, no sé si son 9 partidos o 10 sin ganar, sumando muy poco. Y sí, ahora es que lo tenemos a 2 puntos, fíjate lo que es el fútbol, equipos que llevamos una dinámica mala. Ahora uno. Ahora uno, me parece, ¿entiendes? Entonces ahí es que no hay diferencia, porque el 14 nos saca 3 puntos a nosotros. Estamos a un partido y el nivel el nivel que hay está muy igualado. Entonces yo lo que miro sí es el calendario. Conozco más o menos el calendario de todos. Y como te dije antes, nosotros de los 11 últimos, de los 10 últimos nos enfrentamos a 2 nada más. Estamos ahora escalando, ¿entiendes? El Everest. Y cuando quitemos ahora el Altay y el Tuya, ya nos quedarían después el Altay y el Caudal, que los tenemos seguidos ahora, luego nos quedarían de arriba nada más Tuya y Llanera. Y hay equipos que se enfrentaron a uno de los 8 primeros nada más. Entonces eso es con lo que tendremos que jugar. Yo lo que tengo claro es que prefiero jugármela con los de abajo, aunque se estén jugando algo, que con los de arriba que están jugando. Eso está claro. Con tus iguales, ¿no? Eso está claro. Porque son los que tienes que ganar. Tú pasas los equipos buenos y ahí dices, ya está hecho, no. Luego, si no ganas a los de tu liga, es que mereces bajar. ¿Entiendes? Entonces lo que tenemos que hacer es salir digamos, del turmalé de equipos y empezar de ahí con los de nuestra liga, pues competirlo. Igual que vamos a competir el domingo en la Villa y en casa con el Caudal, eso está clarísimo también.
Sí, porque lo que decíamos antes, no le vas a preguntar si quién te estás jugando tú, porque lo que me estoy jugando yo ya es suficientemente importante. ¿Se notó un poco eso en el partido que ganasteis al Condal esta semana, el que yo sí que me estoy jugando cosas? Sí, sí, nosotros teníamos el partido este marcado a fuego, que era un partido que teníamos que ganar sí o sí, porque ahora nos vienen dos partidos difíciles, muy difíciles, entre los dos mejores equipos de tercera. Entonces se notó, y eso que nos metieron un gol muy pronto, nos pusimos 0-1, empatamos pronto, que eso también nos dio mucha vida, pero el equipo compitió bien y yo creo que merecimos ganar el partido. Compitió bien en casa nosotros es difícil ganarnos, porque el equipo está compitiendo bien, incluso fuera. El domingo en Valladolid perdimos 1-0, pero por circunstancias nos costó mucho, nos penalizó la expulsión de Maidera a los 27 minutos, nos metieron el gol en el minuto 82, entonces te penaliza, ¿entiendes? Pero el equipo está compitiendo, está entrenando bien y yo soy optimista de que lo vamos a intentar, que lo vamos a sacar, ¿entiendes? A pesar de que tenemos también el hándicap de que somos muy poca gente, tenemos 17 futbolistas, ¿entiendes? ¿Cómo está Santianes? Pues bueno, ahora está mejor, ¿eh? Ahora está mejor. Lo que pasa que nos cogió dos partidos en la época de noviembre que llovió mucho y entonces el campo no le dio tiempo a recuperar, pero por ejemplo ayer ya estaba mejor. Estaba mejor el campo, sí. Curiosamente, de los equipos que marchan ahora mismo en el pelotón de abajo, de los que acabamos de nombrar, no hay ningún recién ascendido. Tenemos que encontrarlos más arriba. El Urraca, que es la sensación, que está con esos 40 puntos, ahora mismo prácticamente salvado, ¿no? Casi se puede decir que está virtualmente salvado. Luego el Navarro en mitad de la tabla con una muy buena racha que cogió y que les permite ahora mismo estar con 29, viendo la pelea por el descenso, 7 puntos por encima. Y el Lenense y Valladolid, que están ahí los dos con 27 puntos, luchando, pero evidentemente también compitiendo y sacando partidos y puntos importantes, ¿no? ¿Quién le iba a decir al Navarro que iba a derrotar al Avilés en el Suárez Puerta y sacar esos 3 puntos importantes, o al Lenense que arañó mismamente un punto el otro día, le ganó al Tuilla? El único partido que llevaba el Tuilla perdido, ahora ya lleva 3, pero el único que llevaba perdido lo había perdido con el Lenense. Sí, sí, está claro que jugar contra el que juegues tienes que competir, porque es difícil, ¿no? Pero esos equipos, la verdad que ahora están un poco, digamos, sacaron un poco la cabeza, pero es que te pierdes 3 partidos y te metes otra vez abajo. Y mira, tienes la dinámica del Ceares mismamente, que también estaba salvado y ahora está metido ahí, del Mosconia. Y entonces esto todavía va a dar muchas vueltas, todavía va a dar muchas vueltas, queda mucho y se va a complicar para todos. El Ceares, bueno, según su entrenador, que pasaba por aquí también, creo que la semana pasada, estuvo la semana pasada, Alberto, y nos comentaba, bueno, que ellos que también estaban pagando quizá un peaje del cambio de campo, ¿no? Pues que evidentemente de jugar en la Cruz te da un plus, ¿no? La Cruz te da un plus en el ambiente, en el campo de hierba, estás habituado un poquitín a eso, y tener que jugar a Lloreda, pues... Yo creo que al Ceares le penaliza jugar en ese campo. Yo creo que no tiene jugadores para las dimensiones de ese campo y le venía mucho mejor el campo del Ceares, que sin ser tampoco, digamos, mucho más grande, es mayor. Y bueno, ahí los resultados le está costando sacar los partidos adelante al Ceares, que yo creo que está en una situación igual que la nuestra en el tema de jugadores, que tiene pocos jugadores, creo, también. Hablamos un poco de los de arriba, Nené, porque esta semana, bueno, pues se quedaba un poquitín descolgado el Llanes, perdía un poco el paso. Yo creo que fruto un poquitín de esos dos resultados. Lo hablaba el otro día con Luis Arturo, con el técnico del Club Deportivo Llanes. Lo hablamos ayer en el programa el lunes, en el programa de deportes, y me comentaba que, bueno, que ellos habían estado sacando una liga virtual de los 6 primeros clasificados, y de los 6 primeros clasificados, entre ellos, los partidos entre ellos, y el Club Deportivo Llanes llevaba un punto, era el peor de esa liga entre los 6 primeros, y eso quizás es lo que penaliza al Llanes, el que no compitió bien, no tuvo los resultados a favor en esos partidos contra el Carrión. Que en esa liguilla que estaban haciendo ellos, pues los resultados no la acompañaron. Creo que está ahora a 9 puntos del playoff, el Llanes. Lo tiene difícil, pero todavía se puede enganchar, porque yo me miré es que ella jugó contra el Tuilla, contra el Covadonga y contra el Caudal. Sí. Y ellos se empiezan a enfrentar ahora. O sea, que se descolgó 9 puntos o 9 puntos, está claro. Pero todavía se puede enganchar, porque como ya te dije, es que es muy importante contra quién hayas jugado.
evidentemente Lianes se quitó ya 3 de los de arriba y luego ahora ya se las tiene que jugar contra los otros. Es que esta semana pasada jugaba contra el Tuilla, la anterior jugó contra el Caudal. Y la anterior contra el Covadonga o algo así, o 2 semanas antes. Sí. Entonces es difícil, pero Lianes tiene gente y tiene equipo. Yo creo que todavía se puede meter ahí, aparte de Luis Arturo Fijo, que está empezando a meterse arriba, porque tiene equipo para pelearlo hasta el final. ¿Y cómo ves a los otros 5, a los de la zona alta? Bueno, lo de Lealtad empieza a ser ya un cuento de hadas, ¿no? Estar ya un año entero, una temporada entera sin perder un partido ya cuesta, bueno, pues no sé, puedes tener un día tonto en cualquier momento, te pueden expulsar a alguien en el minuto 3, puedes rebotar en la espalda de un jugador y entras la pelota. Al final se te puede complicar un partido por 1000 cosas y el Lealtad no solamente lleva un año, lleva 2 años naturales ahora mismo. Sí, creo que lleva 63 partidos, 63 partidos, sí. a 4 de batir el récord. No es normal estar 63 partidos sin perder, porque como tú dices, 63 partidos, no tuviste un partido malo, lo que dices, no te expulsaron, ¿no? Es una cosa, es súper raro. También hay que tener en cuenta que tiene buen equipo, tiene muy buen equipo. Para mí es el mejor equipo. Es un equipo que para hacerle gol, ya no solo hacerle gol, hacerle ocasiones es difícil. Tiene atrás, defiende muy bien y luego tiene un físico que te arrolla. Yo vi partidos del Alta que parece que la primera parte no juega bien, son partidos igualados, pero luego la segunda, sobre todo en casa, es que te va metiendo porque tienen muchos jugadores de color con muy buen físico. Entonces te empiezan a meter y que son buenos, son gente de calidad también y es difícil competirlos, sobre todo cuando vas allí a jugar a su casa. Luego fuera de casa, cuando tienen que llevar quizá el peso del partido les cuesta un poco más. Y los partidos tampoco es que los ganan con mucha diferencia. ¿No? Pero es un equipo fiable y yo creo, y aparte lo digo en la vía, que si tienen un poco de suerte, digamos, yo creo que van a quedar primeros, lo primero, y si tienen un poco de suerte en el sorteo y le toca a un grupo de los 4 o 5 que hay en teoría fáciles, yo creo que va a ascender porque tiene muy buen equipo. Que no le tocó un madrileño un año pasado, ¿no? Sí, es que lo tuvieron complicado. Les tocó el Getafe, que es buen equipo, y luego cuando nos eliminó el Villarrobledo, allí ganaron 0-1, pero el resultado fue engañoso. ¿Entiendes? Yo les dije que aquí lo iban y se lo comenté a gente ahí, que no estaba decidida la eliminatoria, porque ellos tenían 2 o 3 futbolistas buenos. Y fue una pena y que no conseguirlo. Pero yo creo que este año, sí lo pueden conseguir este año. ¿Y qué me dices del Tuilla? Segundo clasificado, a 3 puntos del Lealtad, mismo número de goles a favor, eso sí, 10 más en contra, 40-10, es que los 10 goles en contra del Lealtad es una cifra prácticamente utópica, ¿no? Es que 10 goles, 40 goles a favor, bueno, en uno cada primero entra dentro, digamos, de lo normal, pero 10 goles en contra es que es muy poco. Aparte es que tampoco le generas situaciones de peligro, ¿entiendes? Y el Tuilla también, hasta ahora con muy poca gente, a mí me está sorprendiendo que esté tan arriba, arriba, saca los partidos, sobre todo en casa, lo saca adelante y fuera no pierde, fue a Villaviciosa y no perdió, ¿entiendes? Y tiene buena gente, no me sorprende tampoco. Va a Mieres no pierde, va a Llanes gana. Claro. Y el Cova, llegamos al Covadonga, tercer clasificado ahora mismo, le arrebató la puntuación al Tuilla de manera momentánea y esta semana va allí al Candín y es el equipo más goleador de la categoría. 57 goles a favor, 17 más que el Lealtad y Tuilla. Sí, goles a favor tiene una barbaridad. Y yo, gente que me comentó, y creo que de todos los grupos era el cuarto o el quinto hasta hace poco. También encaja bastante. Sí. Ahora parece que ya la sangría de goles que encaja, pues parece que lo va cortando. Pero es que tiene, a partir de medio campo para arriba, tiene... Encaja tanto como el Mosconia, por ponerte un ejemplo. Pues ahí está. Y el Mosconia está el quinto por abajo, creo, o el cuarto. Entonces, lo que tiene es un potencial enorme de medio campo para arriba. Tiene 4 futbolistas con mucha calidad, con mucho fútbol. Y es un equipo complicado, a poco que defiendan como están defendiendo, que últimamente, como ya te dije, ya están encajando menos, pues lo normal es que esté arriba.
Bueno, el otro día hablando con Fermín decía eso en rueda de prensa, ¿no? Que cada vez que había un córner o una falta lateral favorable al Sí, les caudal, cuesta. ellos temblaban. Sí, sí. Porque evidentemente los hombres de envergadura que tiene el caudal a balón parado, ellos no, son indefendibles para el Sí. Club Deportivo Covadonga, que solamente tiene dos, a Fran Martín, central, y a Hitor Ferrero, Sí. central también. Los demás, pues por arriba, Sí, la verdad sí. que... Eso fue donde más sufrieron este año, yo Claro, creo. claro. Y Y la al final- estrategia, faltas laterales, y les cuesta defenderlas. Y los corners y las faltas Sí. laterales es un hándicap para el Covadonga, pero que, bueno, que él prefería sacrificar esa faceta Sí. por tener jugadores rápidos, veloces, verticales en la parte de adelante, que bueno, eso Sí, sabía sí, que le iba a dar. Del medio campo para adelante tiene jugadores diferenciales para la categoría. Fon, Diego García, Jaime Sí. Álvarez son jugadores Jaime, claro. muy importantes. Diego, tiene un chavalito joven, un Mario Simón que va bien, Simón, bien. Y luego llegamos al Llanera, que va cuarto clasificado, que tiene 50 puntos. Un Llanera que, bueno, el proyecto de este año era con gente muy importante, con gente, bueno, pues contrastada en la categoría y que fruto de ello, pues lo que quieren y el objetivo era pelear por Sí. por el proyecto de ascenso e intentar meter a Llanera en el mapa futbolístico español. Sí, 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 está claro, tienen buen equipo, tienen buena gente. A mí ahí en Colunga que jugaron, empatamos a 1, así tiene buen equipo. Es de los, digamos, de los nuevos en la categoría, y estar peleando por meterse en playoff después de pocas temporadas en tercera, yo creo que tiene mucho mérito. Y le sacan mucho rendimiento a los jugadores que tiene al campo, y ahí están los cuartos, y de los seis que están ahí son los que dos se van a quedar fuera, y tampoco te sabría decir quién va a salir de ahí. Sí, no, el Caudal, que tiene 47 Sí. puntos, que perdía esta semana con el Cova, a pesar de estar con uno menos por la expulsión del central, de Keko Evia. Minuto 37, creo, de partido, una cosa así, o 27. Que perdían a un jugador y estuvieron en el partido después del Sí, 2-1 de Mendy, pero bueno, dicho en datos fehacientes, pues no sé en qué basaba, pero el otro día veía al comentarista al comentarista de Footers, que decía que era la mejor plantilla de tercera división. Evidentemente, bueno, pues lo cuantificaba a lo mejor en números de, no sé si en rendimiento, si en minutos, si en goles, si en el tiempo que llevaban en la categoría, en tercera división o en superiores categorías, pero evidentemente el dato está ahí, ¿no? Sí, en teoría el Caudal, cuando empezó la temporada, todo el mundo, si dirías que alguno iba a quedar el primero, dirías el Caudal Lealtad. Son los que más potencial tienen, son los que más dinero tienen, y son los que tienen que estar entre primero y segundo. El Caudal está costando un poco más, ¿entiendes? Pero tiene jugadores, debería estar disputando el primer puesto contra el Lealtad, y yo creo que se va a meter, va a romper la dinámica, digamos, de resultados, que es un poco irregular, y yo creo que le va a estar peleando el primer puesto al Lealtad. Aunque, a fuerza de ser sincero, yo quizá veo que el que va a quedar campeón para mí va a ser el Lealtad. Ahora mismo la solvencia y los números así lo dicen. Llegamos al final, me dicen por línea interna que no nos queda ni tiempo casi para despedir y para agradecer al bueno de José Antonio, a René Ballina, el que haya estado aquí con nosotros en esta tertulia, hablando un poco de la tercera y prácticamente analizando casi todos los equipos, Sí, René. sí. Así que muchas gracias y mucha suerte con el proyecto en el Colunga, a ver si va para adelante. De acuerdo, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Y a todos ustedes también, ya saben que les esperamos el próximo martes, que estaremos aquí con todos los resultados de tercera hasta segunda regional. Todo el fútbol modesto cabe aquí en el Pelotazo, en Asturias Televisión. Pasen buen fin de semana, sean felices y nos vemos. Hasta entonces, gracias.